Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Soy Waldo López, docente de la materia de política económica y director de investigación científica de la Universidad Gabriel René Moreno. El tema que vamos a tratar hoy es la relación de los conflictos sociales y la economía. Hay una gran relación entre la economía y los conflictos sociales porque los conflictos sociales son parte de lo que es fundamental en toda economía, los recursos humanos, es decir, la gente. Este es el factor fundamental de toda economía. Si los trabajadores, si los empresarios, si quienes se dedican a la actividad económica no tienen las condiciones o entre ellos están confrontados, la actividad económica es seriamente afectada. Esta es una de las consecuencias de la falta de consensos, de la falta de una madurez democrática que afecta lamentablemente al desarrollo de las actividades económicas. Los conflictos sociales en el caso de Bolivia son bastante grandes. En los gobiernos de derecha, en los gobiernos de centro, en los gobiernos de izquierda, el bloqueo de caminos entorpece la comercialización, el intercambio de los productos que se llegan a elaborar en un territorio y que deben llegar al mercado. Ya sea de Santa Cruz, por ejemplo, a la Comunidad Andina de Naciones, donde se llega a exportar alimentos, o en las importaciones hay un efecto grande al entorpecer el libre tránsito de personas y también de productos. Pero también los conflictos con las huelgas, por ejemplo, entorpecen la realización del proceso productivo. Las fábricas están paralizadas, hay un estancamiento en la producción, se deja de producir y por lo tanto también se afecta en la producción total. De manera que llegar a tener conflictos significa que estamos entorpeciendo las actividades económicas, pero también entorpece el consumo, porque si hay en la producción una interferencia por los conflictos sociales, si hay una interferencia en el transporte de los productos hacia el consumidor también por los conflictos sociales muchas veces no puede llegar a adquirir el bien o servicio producido ya sea en el mismo territorio. Por ejemplo, en Bolivia, si hay un paro, hay una huelga, la gente se queda en sus casas, deja de consumir y por lo tanto también hay un efecto en la economía. La economía no solo es producción e intercambio, también es consumo, se produce para consumir. Si el consumidor no tiene las condiciones para adquirir los bienes y servicios, el productor se va a ver afectado también porque no va a poder vender y hay muchos productos que son perecederos, es decir, que un día para otro ya tienen una calidad que no son consumibles y por lo tanto hay un tercer efecto de los conflictos sociales. Y finalmente, el más importante creo yo, es de que la imagen del país para un inversionista extranjero, para llegar a tener más recursos, más de capital, afecta mucho el conflicto social. La conflictividad hace escapar el capital. El capital de las empresas transnacionales exige seguridad jurídica, pero también exige de que haya tranquilidad y haya paz. En aquellos países donde no hay estos conflictos, la inversión extranjera, los capitales internacionales llegan en mayor cantidad. Por eso que también tenemos el problema de la falta de recursos para inversión. La solución de fondo es, primero, de que se debe buscar mecanismos de consensuar los conflictos, de llegar al diálogo, deben existir mecanismos de prevención de conflictos. La prevención de conflictos no quiere decir que se debe llegar, digamos, a querer solucionar por anticipado, sino más bien evitar las causas que generen conflictos. El gobierno no tiene una institucionalidad que sea eficaz, eficiente en la prevención de conflictos. Pero también dentro de la empresa privada debe existir un departamento, alguien encargado de evitar los conflictos con sus trabajadores. Es decir, que tiene que también el empresariado privado tomar en cuenta para atenuar la conflictividad social. El Estado, los empresarios, pero también los trabajadores tienen que cambiar de mentalidad. O sea, para lograr algo no es muchas veces necesario comenzar con el conflicto, aunque históricamente pareciera que hay una costumbre en Bolivia. Lo que se debe hacer es seguir los canales del diálogo, seguir los canales legales que existen, agotarlos y en última instancia
En última instancia, quizás acudir a una situación de medida de presión. Pero en el caso boliviano, comenzamos con la medida de presión y después vamos al diálogo. Está en una situación invertida. El conflicto social, resumiendo, afecta el libre tránsito de los bienes que producimos hacia los mercados, no pueden llegar a venderse. En el proceso productivo, las huelgas, los conflictos evitan de que haya continuidad en el proceso productivo, es decir, se produce menos. Y también el conflicto evita de que el consumidor interno, en el mismo lugar donde se produce, no llega a consumirlos por los problemas del conflicto social. Y finalmente, la imagen externa del país decae, los inversionistas no traen sus capitales y por lo tanto nuestro país se queda con tasas de crecimiento menores a los otros países. Esa puede ser una de las causas, por ejemplo, que Bolivia no crece como las tasas que crece Perú, con las tasas que ha crecido Chile, tasas muy altas de crecimiento que le ayudan a disminuir mucho más la pobreza y a sacar a su país adelante y generar mayor bienestar. Bolivia tiene todas las condiciones de recursos energéticos, tiene un gran potencial de recursos naturales, tiene recursos humanos, pero lo que le falta es capital y lo que le falta es mayor tranquilidad, mayor paz, menos conflicto social para tener mayor crecimiento. Y así, amigos, hemos analizado un tema entre la economía y el conflicto social. Será esta otra oportunidad por Bolivia Web TV para poder continuar aclarando a todos ustedes, amigos, cuál es el impacto de la economía en el bienestar y por qué no logramos bienestar, en este caso por la falta de paz, por el alto conflicto social.